Hola, ¿qué tal amigos de Ferraz TV Noticias? Espero que estén teniendo un excelente día. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un nuevo logro y esto no le gusta a la oposición, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que las Fuerzas Armadas estén presentes hasta el año 2028. Bueno amigos, sin más que decir, a continuación daremos inicio con la información. Así es amigos de Ferraz TV Noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que las Fuerzas Armadas estén presentes hasta el año 2028 y como dice el periódico El Polemón, un nuevo triunfo legal para el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2024, aunque la nueva reforma aprobada este año amplía el término hasta septiembre de 2028. Esta reforma se aprobó con 8 votos a favor y 3 en contra. Los ministros que votaron a favor fueron Loretta Ortiz, Javier Lainez, Yasmín Esquivel, Mario Pardo, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar. Los ministros que votaron en contra fueron Juan Luis González, Alberto Pérez y Luis María. La oposición decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca militarizar al país al permitir que las Fuerzas Armadas continúen hasta el 2028, pero nada más falso que eso. Amigos, antes de dar inicio con el video, los invito a darle me gusta y compartirlo para que esta información llegue a más personas. Sin más que decir, a continuación el video. Estos elementos, toda vez que el artículo cuarto establece una instrucción al secretario o secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de Defensa Nacional y de Marina a fin de definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada Permanente complementarán la función de la Guardia Civil. Es importante precisar que la coordinación debe entenderse en el sentido de que corresponde al secretario o secretaria orquestar las acciones correspondientes y a las Fuerzas Armadas ceñirse a ello, no en el sentido federalista de la coordinación. Dicha instrucción debe entenderse en el sentido que el acuerdo no faculta a las Fuerzas Armadas para actuar motu propio o al margen de la autoridad civil, sino siempre bajo la coordinación que realice el secretario o secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo cual se cumple el requisito de subordinación. Su función, el artículo 4 es claro, que no debe ser principal o directa, siempre complementaria a la función que realiza la Guardia Nacional. Me parece entonces que el acuerdo es claro también a establecer que las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad que se les asignen, no las que ellas determinen. Y aquí es donde está el principio de subordinación. El artículo 4 del decreto establece claramente las Fuerzas Armadas realizarán las tareas que se les asignen. También, aunque el proyecto no abunde en este punto, me parece que el artículo 2 cumple lo fallado por el caso Alvarado, pues de la revisión de las fracciones de la ley de la Guardia Nacional que se citan, estas se refieren exclusivamente, como he venido diciendo, a prevención del delito, protección ciudadana y detención de personas. Se excluye lo que se refiere a la investigación del delito y a la procuración de justicia. También la fiscalización se respeta, pues los órganos civiles a los cuales les asignan esta función son órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces que están bajo la esfera del Ejecutivo Federal, toda vez que son nombrados por el secretario de la Función Pública, y estos funcionarios de cualquier manera estarían siempre dentro de la competencia del Ejecutivo Federal. También hay una serie de controles a posteriori sobre los cuales ya no me voy a extender. Y coincido también con el proyecto en que el acuerdo no tiene vicios formales y materiales que se demandan, y consecuentemente estoy a favor del proyecto en cuanto reconoce la validez de este decreto. Quiero insistir
en que el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública. Tanto la Constitución, con posterioridad a la reforma de 19, como el acuerdo, son muy claros. La participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, además de ser temporal, debe ser extraordinaria, suplementaria, subordinada. En ningún caso nuestro marco constitucional y legal, y menos aún esta Suprema Corte, reconocen una participación ilimitada, total, directa, ni expansiva en funciones que en principio y por regla general corresponden a las autoridades civiles. La determinación de esta decisión la tomó el Poder Constituyente en el artículo 5º transitorio de la Reforma Constitucional de 2019. Como ya se ha dicho aquí, México enfrenta una situación excepcional de inseguridad, con un crimen organizado, con una capacidad bélica y de violencia sin precedentes en la historia de nuestro país. Y esto es lo que el Poder Revisor de la Constitución valoró y, con base en estos lineamientos, justificó que sus máximos cuerpos de seguridad nacional intervengan por ahora y de manera limitada en su recuperación. Se podrá compartir o no esta decisión del Poder Constituyente, pero lo que está cierto es que nuestra Constitución marca una ruta para fortalecer a la Guardia Nacional y, mientras tanto, que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores de seguridad y regresar a sus labores originarias en el menor tiempo posible y en el plazo que la Constitución marca. Por estas razones, yo estoy a favor del proyecto. Así es, amigos de Ferraz TV Noticias. Con esta reforma aprobada se busca mejorar la seguridad en México, aunque la oposición dirá lo contrario y dirá que se está militarizando el país, porque no hablan del sexenio de Felipe Calderón, donde se le declaró la guerra al narcotráfico. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y compartirlo para que más personas se mantengan informadas. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Ferraz TV.